y hemos venido a adorar a Dios. Amén. Y estamos aquí y hemos venido a escuchar palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Es más cortante que espada de doble filo, porque penetra hasta el tuétano. Y esperamos que en esta noche la gloria de Dios descienda sobre este lugar y use a este insignificante siervo para transmitir su palabra con verdad, con poder, con autoridad. Amén. Han estado viviendo un tema, amén, y esto me impresionó porque me decía el pastor Max, es el mismo tema. Usted predique sobre lo que Dios le ponga. Y bien, ¿cuántos saben lo que es un misil? Todos sabemos lo que es un misil, ¿verdad? Un misil es un arma específicamente diseñada para destruir. Pero es un arma que con el tiempo la han ido modificando. Los misiles los inventaron los alemanes. Si no hubiera sido porque nunca lograron tener las computadoras a tiempo, la historia hubiera cambiado. Pero gracias a que el Señor estaba en control, ellos no lograron tener ese chip para poder hacer que los misiles dirigidos fueran más letales, ¿verdad? Y bueno, nosotros sabemos que un misil no se pierde en el camino. Él tiene un objetivo, él tiene un propósito y se mantiene en ese propósito y se mantiene en esa dirección hasta que alcanza el blanco, hasta que pega en su objetivo y lo destruye. La iglesia que prevalece debe de ser como ese misil. La iglesia que prevalece debe de permanecer en los objetivos del reino de los cielos. La iglesia que prevalece debe mantener su visión puesta en el blanco. La iglesia que prevalece debe de permanecer hasta el final. En la lucha, en la prueba, en todo momento, en toda circunstancia. La guerra está presente, pero dice que solo aquellos que son valientes pueden arrebatar el reino de los cielos. La iglesia que prevalece, la iglesia que permanece, la iglesia que se logra establecer es la que logra arrancar del reino de las tinieblas esas almas que están perdidas. Como bien decía el hermano cuando estaba aquí dirigiendo, él dijo algo importante. El Señor nos sacó a nosotros de las tinieblas a su admirable luz. Pero no lo hizo por nuestra linda cara. No lo hizo porque teníamos dinero. No lo hizo porque éramos muy pobres. Sino lo hizo porque a Él le plació hacerlo. Y porque Él decidió ir a esa cruz para darnos vida. Pero quiero que me acompañe, hermano, y que vayamos a Mateo 16, 18. Y ahí vamos a encontrar el tema, y ahí vamos a ver el versículo en el cual debemos estar predicando en esta ocasión. Si lo tiene, dígame un amén. Gloria a Dios. Bien, Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Bien, mire, este versículo ha sido un versículo controversial. Pero no porque se escribió de manera controversial, sino porque se ha interpretado de una manera controversial. Pero no es mi deseo ni tampoco es el punto de esta noche tratar sobre eso. Así que vamos a ir a lo que Jesucristo le está diciendo a Pedro. Amén. Pedro lo entendió, lo vamos a ver más adelantito, que Pedro entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Lo que nos confundimos en el texto fuimos nosotros. Aquí dice que Jesús está dialogando con Pedro, pero lo hace después de que Pedro hace una declaración.
¿Cuál fue la declaración que hizo Pedro? Porque tampoco puedo sacar el texto del contexto. ¿Sí? ¿Cuál fue la declaración que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el ungido, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le contesta diciendo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Inmediatamente después, por eso dice el versículo al empezar, dice, y también te digo que tú eres Pedro. Pedro, la palabra es piedra, lo que significa la palabra Petra en el original. La palabra Petra significa piedra y la traducción al griego es Pedro. Eso era el nombre que Jesús le cambió, porque se recuerda usted que él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Pero él le dice, tú eres ese Pedro, tú eres esa piedra que yo necesito. Vea bien, algo importante, porque Jesús le está hablando de su carácter. Cuando Jesús le pone el nombre a él, le está poniendo el nombre de acuerdo al carácter de Pedro. Voy a decirlo de la manera correcta. Le está poniendo el nuevo nombre de acuerdo al carácter de Simón. Simón es una piedra. Simón es un hombre fuerte, tiene un carácter decidido. Simón tiene un carácter fuerte. Y Jesús dice, eso de ti es lo que voy a usar. Porque yo, que soy la roca, yo soy la roca y en mí se edificará la iglesia, pero tú eres la piedra que yo necesito para que sigas con esta labor después que yo me vaya. Vea usted, aquí tenemos tres cosas que tenemos que aprender. De este versículo vamos a aprender tres cosas. Pero antes de pasar a esas tres cosas, quiero decirle algo. La iglesia que prevalece no es una iglesia que está fundada en pensamientos o en argumentos, sino es la iglesia que está fundada en la roca. La iglesia que está fundada en la roca es la iglesia que puede permanecer. ¿Se recuerdan que Jesús lo dijo cuando dio la parábola de los cimientos? Él dijo, hay dos clases de personas: aquellos que escuchan mi palabra y aquellos que no escuchan lo que yo digo. Aquel que escucha lo que yo digo y lo pone por obra, dice, a ese hombre, a esa mujer, yo lo voy a comparar con el que vino y edificó su casa sobre la roca. Por eso la iglesia que prevalece es la iglesia que está fundada en la roca. Porque oiga, me vienen vendavales, vienen vientos, vienen tropiezos, vienen circunstancias, pero la iglesia que está plantada en Cristo permanece y permanece, y no importa lo que otros digan, esa iglesia crecerá, esa iglesia avanzará, esa iglesia quedará, porque está fundada en la roca. Y Cristo nos dijo estas parábolas para que entendiéramos. Porque la iglesia es un concepto que la humanidad ha tomado. Ahora asocian a la iglesia a un templo o un edificio. Pero realmente hay muchas religiones. Pero voy a decirle algo, hermano. De todas las religiones del mundo, la única religión que se denomina a sí misma iglesia es la cristiana. No hay ninguna otra religión sobre la faz de la tierra que diga que es una iglesia. Porque las iglesias verdaderamente son aquellas que, decía el hermano, fueron extraídas de un lugar y fueron congregadas en otro lugar, en el que van a ver la luz, en el que la luz le transformará, en que la luz se penetrará en sus corazones y toda tiniebla, toda oscuridad será disipada. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Eso soy yo, eso eres tú, eso somos nosotros. Nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos salvados, pero no simplemente para venir y ocupar un lugar. Hemos sido salvados y rescatados para hacer la obra del ministerio. Esto no es cuestión solo de pastores o de los 5 ministerios que decía el hermano: evangelistas, profetas, maestros.
No, apóstoles. Esto es la obra del pueblo de Dios. La iglesia que prevalece es la iglesia que entiende el propósito de Dios. La iglesia que prevalece es la iglesia que tiene sus ojos puestos en la visión de Dios. Amén. ¿Cuáles son estos 3 puntos? Hay 3 puntos importantes que debemos de aprender. Primeramente, la iglesia que prevalece es redimida por Cristo. La iglesia no puede prevalecer si Cristo no está en la redención de ella. Amén. Vamos a ir ahí a Tito 2:14. Y usted va a ver, Cristo es quien pagó el rescate. Amén. Nosotros éramos esclavos, nosotros éramos prisioneros del reino de las tinieblas. Pero Cristo vino y pagó por nosotros un precio que ninguno de nosotros podía pagar. Un precio que nadie sobre la faz de la tierra puede pagar. Leamos ahí. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda, dígalo hermano, de toda, dígalo más recio, iniquidad. No tenga miedo de decir esa palabra. Fuimos redimidos de toda iniquidad. ¿Y qué? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La iglesia que ha sido redimida, hermano, primeramente tiene que mantenerse lejos de la iniquidad. Segundo, debe de buscar ser purificada. Amén. Pero también debe de ¿qué? Tener un hambre, tener sed y tener hambre. Hambre y sed de justicia, dice la palabra, pero hay que tener hambre y sed de hacer las buenas obras. Ser celoso no significa lo que nosotros entendemos por celos. Ser celoso significa tener un ardor interno en nuestra alma, en nuestro corazón, por la obra y el ministerio que Dios nos ha dado. Amén. Por eso dice la escritura acá que Él nos redimió, pero nosotros somos los que vamos a continuar ¿con qué? Con el trabajo de llevar el anuncio, de llevar las buenas noticias, de decirle a ellos, a aquellos que están allá afuera que aún no han visto la luz, que ahí en medio de esas tinieblas les puede llegar un resplandor que no solo les dará una luz, una guía, sino que transformará sus vidas para siempre. Yo me recuerdo cuando yo recibí al Señor Jesucristo hace ya 32 años de eso. Hace 32 años yo estaba en un lugar y me estaban hablando acerca del evangelio y acerca del reino de los cielos. Y llegó el momento en el que tuve que tomar una decisión. Tuve que decidir si quería permanecer en el mundo, en la iniquidad y en toda la podredumbre en la que estaba, o si decidía salir a una vida mejor y superior. Cuando decidí esto, yo salí saltando como corderito de la mañana de ese lugar. Era un retiro. Tuvimos 3 días ahí metidos. Pero cuando salimos de ese lugar parecíamos antorchas encendidas. Íbamos llenos del poder del Espíritu Santo y con lo más lindo de todo, con borrón y cuenta nueva. Amén. Y eso es lo que Dios quiere para todos. No es que Dios escogió a unos cuantos. Esto es también para los musulmanes. Esto es también para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Porque Jesús también los ama a ellos.
El que ellos tengan ideas equivocadas del Dios de los cielos no quiere decir que Cristo no les ama. Él murió en la cruz también por ellos. Por eso la iglesia, hermanos, porque si usted se da cuenta, y si somos honestos, la iglesia más grande en el mundo, ¿cuál es? La musulmana. Cuando uno ve el mapa, da temor, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia debería transformar toda esa mancha roja en la gloria de Cristo. Por eso es que la iglesia tiene que prevalecer. La iglesia, Jesús le estaba diciendo a Pedro no solo que lo iba a usar y no solo que iba a fundar la iglesia, sino también le dijo: espérate, Pedro, tú vas a ser usado, para construir esto, pero la iglesia me pertenece a mí, es mi iglesia, y el que la edifica soy yo, el que la construye soy yo, también el que la esfuerza voy a ser yo. Pedro lo entendió bien claro. Tú vas a administrar, pero el dueño soy yo, porque el que pagó el precio es Él. Nadie más pagó el precio. Nadie más pagó por mis pecados. Nadie más dio su vida por mí, sino el Señor Jesucristo. La iglesia que prevalece, hermanos, es la iglesia que se mantiene en esa visión de Dios. Amén. La evangelización es la visión de Dios. Cristo vino con un propósito, con el propósito de rescatarnos, pero dice que también para que nosotros vayamos y ¿qué? ¿Qué dice el versículo, hermano? ¿Qué dice el versículo que él decía? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las grandezas de aquel. Perdón, empieza así, lo estoy diciendo al revés, ¿verdad? Para que anunciemos las grandezas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Por eso es importante, porque una iglesia que prevalece es una iglesia que crece, ¿o no? La iglesia prevalece cuando empieza a irrumpir en medio de un reino opuesto, y a pesar de las circunstancias sigue venciendo y sigue avanzando. Eso es prevalecer. Eso es permanecer, eso es estar en el punto. Bien, entonces, hermanos, fíjese bien, ¿por qué es que nosotros debemos de mantener bien el enfoque en Cristo? Mire, Pedro no pagó por mí. Y la Biblia dice que cuando yo fallo, porque yo me equivoco, ¿se equivocan ustedes? Amén. Nos equivocamos. Somos hombres, somos mujeres y nos equivocamos. Pero la Biblia dice en un versículo que abogado tengo delante de Dios el Padre. ¿A quién? ¿A Pedro? No dice Pedro, dice a Jesucristo, el justo. Amén. También dice en otro lugar que no ha sido dado a los hombres ningún otro nombre sino el de Jesucristo, para que puedan ser salvos. Bien, entonces la iglesia que prevalece es la iglesia que fue redimida ¿por quién? Por Jesucristo. Es el primer punto. Ahora vamos a pasar al segundo punto, y este es: la iglesia que prevalece es edificada por Cristo. Fíjese bien, es un proceso. Cristo, cuando le estaba diciendo a Pedro en qué responsabilidad va a tener que bregar él, le da el proceso completo. Dice: ok, yo la salvo, pero ¿sabes qué? Yo soy el que la va a edificar también. Dice, solo Cristo puede edificar la iglesia, hermanos. Nosotros, los siervos de Dios, ustedes como siervos de Dios, podemos alentar a los hermanos, podemos ayudarlos en sus problemas, podemos darles consejos, podemos enseñar la palabra para fortalecer las almas, pero nosotros no podemos edificar a ese cuerpo. Es Cristo quien lo edifica. Amén.
Entonces, ¿hay alguna palabra que respalde esto? Por supuesto que la hay. Esta fue la declaración de Cristo, le dio a Pedro: yo edificaré mi iglesia. ¿Ok? Si no hubiera otro versículo en la Biblia que dijera sobre qué Él edifica, ese sería más que suficiente. Es Cristo hablando, diciendo: yo edifico la iglesia. Pero acompáñame a Efesios 2:20 y ahí vamos a ver cómo es que Cristo edifica la iglesia y por qué es importante que la iglesia se deje edificar por Cristo. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, viendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese bien, aquí hay algo importante. ¿Cuál es el fundamento que debemos de tener? El de los apóstoles y los profetas. No es una doctrina diferente, es lo mismo que Jesús enseñó, pero lo enseñó a través de ¿quién? De ellos. Usted y yo tenemos pastores, tenemos ancianos, tenemos servidores de Dios, que vienen a ¿qué? A ser esos apóstoles y profetas que nos están enseñando el camino que debemos de seguir. Dice, ese es el primer fundamento. Usted tiene que tener bien claro que si quiere ser una iglesia que prevalece y que se edifica en el Señor Jesucristo, usted tiene que seguir las enseñanzas que su pastor y sus maestros en esta congregación le dan. Amén. ¿Qué más? Dice también, siendo ¿quién es la piedra importante? Fíjese que todos los versículos van relacionados a que allá hablaba Jesús de ¿qué? Piedra y roca. Ahora, ¿quién es Jesús en este versículo acá? Jesús es llamado una piedra ¿qué? Angular. ¿Cuál es la piedra angular? ¿Cuántos son edificadores aquí? ¿Cuántos hacen construcción? Bueno, en este país no se usa mucho la piedra angular, pero los que usan mampostería o los que usan piedra, ¿saben lo que es la piedra angular? Porque usted puede ir poniendo piedra sobre piedra para ir formando un arco, pero si le falta la piedra angular, el arco se le viene abajo. ¿Por qué? Porque la piedra angular es la parte fundamental del arco, ahí es donde se junta toda la presión. Esa piedra con forma de ángulo, ¿verdad? Al ponerla en la parte superior del arco, sostiene todo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque antes de que los edificios fueran construidos de ese modo, porque eso fue hasta la Edad Media que se empezaron a construir esos edificios con la piedra angular, la Biblia ya nos dice que Cristo es la parte fundamental, o sea, la parte que sostiene al edificio. ¿Ok? Él es el que sostiene a su iglesia, por eso Él es el que la edifica. Entonces, sigamos viendo esto, y dice, ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, fíjese bien, todo el edificio. ¿Quién es el edificio? ¿Esto? No, ¿quién es el edificio? ¿Eres tú? Soy yo. Nosotros somos ese edificio. Todo el edificio. Decía el hermano, aquí no son de la Nueva al Calvario, aquí no son Ebenezer, aquí somos el cuerpo de Cristo. Somos el edificio, somos la obra que Dios hizo, somos los rescatados, los redimidos por el Cordero. Y dice aquí, coordinado, dice, ¿el edificio está bien qué? Coordinado. Hay problemas en las iglesias y parece que fueran problemas de organización. ¿Sabe por qué? Porque uno piensa una cosa y otro piensa otra cosa. Nos falta lo más importante, ser de un mismo pensar y de un mismo sentir. Así las iglesias caminan fácil, pero esa es la parte difícil. Esa es la parte que nos toca a nosotros, como siervos de Dios, ir trabajando. Porque a veces también nosotros nos equivocamos. Amén. Entonces, vea usted, dice
¿Qué es lo que le va sucediendo a este edificio que está bien relacionado? ¿Va qué? Siga leyendo su versículo ahí. ¿Va qué? Creciendo para ser templo santo en el Señor. Mire, la iglesia esta está hermosa. Amén. La presencia de Dios visita este lugar. Pero sabe una cosa, la presencia de Dios ya no se queda en este lugar. ¿Sabe por qué la presencia de Dios visita este lugar? ¿Sabe usted por qué digo yo esto? Porque la presencia de Dios ya no está más en un altar. La presencia de Dios está en tu corazón. La presencia de Dios va contigo a donde tú vayas. Tú eres ese templo y morada del Espíritu Santo. Por eso dice que cada uno edificándose, cada uno fortaleciéndose, cada uno creciendo, viene a ser esa parte del cuerpo de Cristo en el que Cristo puede morar, en que el Espíritu puede habitar. Nosotros fuimos escogidos para ser templo y morada de nuestro Señor. Yo no sé lo que otros crean, y les soy sincero, no me interesa. Yo sé en quién he creído y a quién sirvo. ¿Y sabe por qué? Porque lo he vivido. Yo conozco a un Dios que es real. Yo conozco a un Dios que es poderoso. Yo conozco a un Dios que es capaz de levantar a los muertos. Ese Dios es al que sirvo. Ese Dios es al que predico. Y como dice la canción, no me cansaré de predicar acerca de Él, porque he visto sus maravillas. A mí no me contaron que Él hace crecer piernas, yo he visto crecer piernas con mis ojos. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que necesita son hombres y mujeres con disposición a darle cabida a Él en tu corazón. Mira, Dios es grande y es poderoso. Dice la Biblia que la tierra entera es el estrado de sus pies. Dios es el Altísimo. Amén. No hay otro ser como Él. Pero ¿sabes qué? Con toda su grandeza quiere habitar en tu corazón. Amén. Ahí está el poder de lo que Jesús está diciendo. Le dice: Pedro, déjate usar, Pedro, porque cuando la iglesia se funde, va a estar fundada en mí. Y cuando la iglesia crezca, va a crecer porque yo la voy a edificar. Tú solo serás el guía. Ve y enséñale a los demás. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo antes de partir a Pedro? ¿Me amas? Y le digo: Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Le estaba recordando lo que le había dicho unos días atrás. Amén. Bien, en esta edificación Cristo coloca a cada uno donde será útil, hermano. Miren, no todos podemos rasgar las cuerdas de la guitarra. Así que si tú no puedes, no te arranques los pelos tratando de tocar las cuerdas de la guitarra. Tú no fuiste diseñado para eso. Pero tal vez tú eres bueno en el trabajo que haces. Y el trabajo que haces probablemente es construcción, y la iglesia necesita de mantenimiento. Ve y pon tu habilidad, ven y pon tu talento a la obra del Señor. Y tú serás esa piedra que entendió su lugar en este gran templo. No trates de ocupar el lugar que otro tiene. Porque mira, yo aprendí una cosa. Yo veo a grandes predicadores y el Señor me dijo: sí, esos son grandes. Pero ¿qué tienen ellos que tú no tengas? Ellos tienen el Espíritu Santo, tú también lo tienes. Ellos les ha sido dado el talento, tú también lo tienes. ¿Sabes qué? Me dijo: ve y habla. Lo que te hace falta es abrir la boca
No te quedes callado, predica, habla, enseña, muestra lo que te he mostrado. Ese es mi trabajo. Eso es lo que hago. Bueno, tengo un trabajo secular, pero ese es el trabajo que me apasiona: enseñar y predicar. Amén. Tú no lo has descubierto probablemente, pero hay un talento que Dios quiere usar en esta iglesia. Hay algunos que son buenos para comunicar, pero comunican de la manera equivocada. Hay que reconocerlo, son buenos para comunicar, ¿o no? Bueno, entonces empieza a comunicar las buenas nuevas y la cosa va a cambiar. Hay un talento ahí, pero aprende a usarlo de la manera positiva. No lo uses de manera destructiva, úsalo como Dios quiere que sea usado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, Pedro entendió tanto lo que Jesús le dijo, que en la segunda carta de Pedro, se los voy a leer, no es necesario que vayan para allá, dice: vosotros también como piedras vivas. Vaya que si Pedro no entendió. Él era solo una piedra viva, una pequeña parte del edificio entero. Él dice: nosotros como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué? Espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Óigame, aquí se trata de entender el propósito de Dios. Tú como miembro de la congregación, como miembro del cuerpo de Cristo, tú le debes de decir al Señor Jesús, al Espíritu Santo: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Amén. Miren, no le digan: ponme aquí o allá. Díganle: aquí estoy yo, envíame a mí. Lo que haya que hacer, dime que yo lo haré. Y vas a tener tu respuesta. Y Dios te va a empezar a usar. Tal vez no como tú, porque todos queremos ser como un Billy Graham, que le habla a un estadio y el estadio entero se convierte, ¿verdad? Todos quisiéramos ser un Benny Hinn, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios te quiere usar a ti de la misma manera, en el nivel en el que tú estás. Por eso dice que Él edifica su iglesia. Él la hace crecer. ¿Se ha dado cuenta que ninguna planta la siembras hoy y mañana ya está? Hay un proceso. Y ese proceso es cada día que tú vienes aquí al culto. Es cada día que tú buscas el rostro del Señor en tu casa, como decía el hermano, cuando oras, cuando ayunas, cuando lees la palabra. Ahí hay un proceso. Y cada vez que tú te metes más adentro de la palabra de Dios, y cada vez que más te metes tú en serio con Dios, Dios se pone serio contigo y te va a empezar a usar y te va a empezar a utilizar para la obra de su reino, para la gloria de su nombre, porque para eso te escogió Dios, para eso te sacó, para eso te ha puesto en esta iglesia, en una iglesia que permanezca, en un hombre y una mujer que permanezca, que no venga aquí un viernes, un sábado, un domingo, un miércoles, los días que se reúnan, nada más porque tiene que venir, sino que haya un ardiente deseo en su corazón de venir a encontrarse con su Dios, de venir a encontrarse con su Creador, de venir a encontrarse con aquel que lo puede cambiar y cambiarlo por completo. No solo de afuera, porque Dios opera de adentro para afuera. Yo siempre lo he dicho, no importa qué tan guapo te pongas, si tu corazón está en tinieblas. Por eso dice la Escritura: no erren, Dios no puede ser burlado. Es necesario un cambio, es necesario dejar que Dios crezca y que yo disminuya. Y cada vez que Dios crece, su gloria se manifiesta. Y mira, ahí vas a ver tú a un Juan, a un
Felipe, aún Miguel, caminando y sus sombras van a estar sanando enfermos. ¿Sabes por qué? Porque dejaron de ser ellos, entendieron el propósito. Esto no se trata de mí, no se trata de ti, se trata del que pagó el precio, se trata del que vino y murió por nosotros, se trata del que se levantó de los muertos, se trata del que está sentado a la diestra del Padre, se trata de Jesucristo. Esa iglesia no puede ser vencida. Esa iglesia no puede encontrar derrota. ¿Sabes por qué? Porque es la iglesia que Cristo sostiene. Y dice en su oración, Jesús dijo, y nadie, ¿has leído esa parte? ¿Y nadie qué? Nadie los arrebatará de mi mano. Amén. Nadie, no hay nada, ni nadie que nos pueda arrebatar de la mano del que ya nos rescató. No hay nada ni nadie que nos pueda sacar del punto donde Él ya nos ubicó. Amén. Y ahora vamos a la última parte, la más importante, creo yo, e interesante. Porque Jesús le dice todo este diálogo a Pedro. Estoy seguro que Pedro estaba con la boca abierta porque sentía que se le venía encima un trabajote, ¿verdad? Es como cuando el pastor le dice, hermano, mire, estaba pensando, quiero hablar con usted. Ay Dios, dice uno, ¿verdad? ¿Y ahora qué tendré que hacer? Pero ¿sabe qué? Pedro también haber estado ahí, ¿tenía a quién? Tenía al Señor de señores delante de él. Y le estaba diciendo, Pedrito, te voy a usar. Te voy a usar, Pedro. ¿Lo usó el Señor? Dice que caminaba y su sombra sanaba a los enfermos. Fíjese eso. Aquel que era un arrebatado aprendió a ¿qué? A caminar en la voluntad de Dios. Aprendió a esperar, no a arrebatar. Aprendió a caminar un paso a la vez, en la calma y la tranquilidad que da la presencia de Dios. Miren, la presencia de Dios no hay que correr, al contrario, cálmese. Yo sé que a veces cuando está la presencia de Dios siente uno que el corazón se le sale por la boca, pero ¿sabe qué? Cálmese, apacígüese y dígale, ¿qué quieres tú que yo haga? Amén. Porque cuando Él se está acercando a usted, hermano, no se acerca porque usted es muy guapo, no. Se acerca porque Él ya pagó un precio por usted. Y se acerca porque Él es el dueño. Los judíos lo entienden muy bien porque a Él le llaman el Adonai, el dueño. ¿Sí? Cuando Él se acerca a ustedes para bendecirlo más de lo que ya está bendecido. Pero para eso también hay que ponerse a su servicio. Y le dice, Pedro, para que entiendas la magnitud de esto, Pedro, a esta iglesia, a este grupo de personas, yo les voy a dar tal autoridad y les voy a dar tal poder que ni el mismo infierno los podrá parar. Eso es lo que Jesús le dijo. Leámoslo. Y el tercer punto dice, la iglesia que prevalece es fortalecida por Cristo. En el texto que hoy arrancábamos leyendo, decía la Escritura, y ni las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el Hades debe tomarse como el lugar de tormento, pero también debe tomarse como la muerte, como el dolor y como todas estas circunstancias. Yo les voy a hacer una pregunta ahorita. ¿Hay iniquidad en esta ciudad?
¿Sí? ¿Hay alcoholismo en esta ciudad? ¿Habrá prostitución en esta ciudad? ¿Se venderán drogas en esta ciudad? Esa es la iniquidad, esa es la maldad, ¿cierto? Pero quiero decirte algo. Arranqué diciéndole que si sabían lo que es un misil. ¿Se acuerdan? Jesucristo es el misil que Dios envió a la tierra para destruir las obras del diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Él vino para destruir toda obra del diablo, hermano. No hay prostitución, no hay droga, no hay nada que el reino de los cielos a través de ti no pueda disipar. Porque Dios ha sacado alcohólicos, Dios ha sacado drogadictos, Dios ha sacado prostitutas y los ha convertido en sus siervos. Y esos hombres y esas mujeres predican el evangelio, hablan del poder de Dios. Esa es la iglesia que prevalece. Esa es la iglesia que le dice no al reino de las tinieblas. Es el tiempo de que la iglesia empiece a caminar en el poder de Dios. Es el tiempo en que la iglesia empiece a caminar con la autoridad que Dios le ha dado. No hay cosa que el enemigo pueda hacer que nos impida a nosotros predicar el evangelio. El evangelio debe de ser predicado cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de tu existencia. Tú debes de predicar el evangelio, aunque tú creas que no te están oyendo, porque el reino de las tinieblas quiere que tú pienses eso. Pero el Señor te está diciendo: habla, hijo, habla, no calles, habla, 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 porque mi palabra nunca regresa vacía. Dios quiere hacer una obra. Dios quiere levantar. La gloria postrera es mejor que la primera. Hermanos, este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo en que la iglesia debe de levantarse. Estamos todo el tiempo orando en nuestras iglesias por un avivamiento. Envía un avivamiento, envía un avivamiento. Levántate de tu silla, predique el evangelio y vas a ver si no hay un derramar del Espíritu de Dios. Y vas a ver si no las mismas tinieblas huyen delante de ti. No hay nada, no hay nadie que pueda detener a la iglesia. Cuando alguien se levanta, hermanos, y habla de parte de Dios, Dios lo va a respaldar. Sabes que en 1970 Billy Graham dio una predicación en un estadio lleno. Y en ese estadio lleno les dijo a todos los que estaban ahí en esa multitud: esta vela que estamos encendiendo es un reto de Dios para tu vida. Es el reto de que vayas y anuncies el evangelio y que lleves esa predicación a aquellos que la necesitan. Ese estadio estaba llenísimo de personas. Pero ¿sabes qué? En medio de esa gran multitud había un hombre sencillo, un hombre simple, un hombre común para muchos. Era un hombre de Birmingham, Alabama. Y un día va y se presenta ante el entrenador de fútbol de un equipo de la high school, de la escuela local. Y entonces, en ese tiempo había mucha segregación racial. La segregación era los morenos por un lado, los americanos por otro. Todo lo tenían dividido, había baños para blancos y baños para gente de raza negra. Pero ¿sabes qué? Este hombre llegó a ese equipo de fútbol y les habló de que dejaran el odio para aprender a amar. Y Cristo hizo una obra en ese equipo y ese equipo cambió. La escuela entera cambió. Porque ¿sabes qué? Cada uno que recibía el mensaje lo pasaba. Más adelante, el equipo rival de otra escuela también es convertido. Al rato son 2 escuelas convertidas.
¿Y sabes qué? Al final de la historia, la ciudad de Birmingham, Alabama, todavía sigue bajo ese poder que sucedió en ese lugar. Hubo un avivamiento tal. Pero ¿sabes por qué? Dice, bueno, esto lo vi hace poco. Se las recomiendo. Es una película que se llama Woodlawn. Búsquenla. Es una película muy motivante a que nosotros como iglesia que permanece y que prevalece, llevemos el mensaje. La escuela iba a cerrar, la escuela secundaria iba a cerrar por cuestiones económicas y tantas presiones, pero fue tanto el mover de Dios que un escritor del National Geographic pasaba por ese lugar y puso en su reporte, dice, lo que sucedió en este estadio, dice, era algo espiritual. ¿Qué más puedo decir? Fue sobrenatural. Dijo, tan sobrenatural que habían 40,000 personas adentro y 20,000 afuera. No era un supertazón, ni siquiera era el campeonato de la liga. Era un partido entre las dos escuelas que habían conocido al Señor Jesucristo. Fue algo tremendo. Ahora la pregunta no es qué es lo que ellos hicieron. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto tú a hacer para que la iglesia prevalezca? ¿Sabes por qué te digo esta pregunta? Porque si la iglesia no toma el compromiso, la salvación no se anuncia y las almas se pierden. No se trata de los que estamos adentro, se trata de los que no han entrado. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, porque ustedes ni entran ni dejan entrar. La pregunta no la hace a nosotros. Tú ya estás dentro. Pero ¿estás dejando a alguien más entrar? ¿O tú mismo eres el tropiezo por el que no entra? La iglesia que permanece, hermanos, es la que Cristo redime, es la que Cristo edifica, es la que Cristo fortalece. No es con tus fuerzas. Esto no es algo nuevo. El Señor lo ha dicho siempre. No es con sus fuerzas, no es con su talento, no es con su conocimiento, es nada más que por su santo y poderoso Espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga. Quisiera orar, aprovechando que hay un ambiente de gloria en este lugar. Quisiera orar de una manera diferente. Pongámonos de pie. ¿Sabes lo que pasó allí en Alabama? Pasó hace, ¿cuánto? Fue el 70. 46 años ya. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? El que levantó ese movimiento, dice Hebreos 13:8, que es el mismo ayer y es el mismo hoy y será el mismo por los siglos.
Así que si Él lo hizo en el 70, lo puede hacer en el 90, lo puede hacer en el 2000, lo puede hacer en el 2015, en el 2016, el 2020, lo puede hacer si encuentra a alguien que diga: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Eso es lo que Dios está buscando, hermanos. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan el valor de presentar a Cristo pese a toda circunstancia. Si las escuelas lo prohíben, ahí es donde hay que ir a predicar, porque ahí es donde más falta hace que la predicación llegue. Nuestros hijos deben de tener ese carácter de hablar de Jesús delante de sus amigos, de hablar de Jesús delante de aún de sus enemigos, porque Cristo dijo: no hay poder alguno en amar a los que les aman, hay poder en amar a aquellos que les hacen la vida contraria. Oh, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos duros para la comunidad hispana, estamos en tiempo de persecución. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde Dios quiere glorificarse. Podemos sentarnos a llorar, podemos sentarnos a pedirle a Dios que no ponga a Donald Trump de presidente, pero con todo y que él llegase a ser el presidente de esta nación. Dios te trajo a este pueblo, Dios te trajo a esta nación y te trajo con un solo propósito: que tuviera su gloria, pero que la compartas, que la lleves. Y no hay nadie, no hay gobierno sobre la faz de la tierra que pueda cerrar la bendición que Dios tiene para tu vida. Esto no se trata de los hombres, esto se trata del glorioso Señor Jesucristo. Esto se trata de que su iglesia es gloriosa, su iglesia es victoriosa. Su iglesia no extiende la mano para pedir, su iglesia extiende la mano para bendecir, para liberar, para dar bendición sobre bendición. Vamos a orar, pero vamos a orar de una manera diferente. Vamos a pedirle al Señor que abra los cielos sobre este lugar, sobre esta iglesia, pero que abra los cielos también sobre Springfield. Que abra los cielos sobre este lugar, y que en el momento en que se abran los cielos, que Él cierre todos los bares, que Él cierre los bares, que Él cierre los lugares de prostitución, que desenmascare a los traficantes y narcotraficantes, que sean desenmascarados, para que la ley pueda apresarlos y llevarlos. Yo sé que alguno dirá: hermano, está orando de una manera. Estoy orando porque ni las puertas del infierno prevalecen en contra de los que creen. Podemos tenerle miedo al narcotráfico, pero nosotros tenemos un Dios poderoso que puede acabar con ese flagelo de la humanidad. Pero falta hombres y mujeres que nos pongamos a orar y que nos pongamos a decir: Señor, mete bien hondo en la prisión al Chapo y a todos los narcotraficantes que están matando a nuestros hijos, que están destruyendo nuestras ciudades. Levántate, Señor, levanta tu mano, levanta tu poder y tu gloria y saca todas esas almas de las tinieblas. Sácala, Señor, a tu luz admirable, como un día lo hiciste con nosotros. Pero aún, Señor, aún te pido algo más. Dame el denuedo, abre mis labios, abre mi boca, para que sin temor predique, para que sin temor hable, para que sin temor diga que yo soy un hijo tuyo, lavado por tu sangre. Oh Señor, levántame en mi lugar de trabajo. Levántame, Señor, en mi vecindario. Levántame, Señor, en todo lugar, como hijo tuyo. Que mi luz no esté escondida debajo del almud, Señor, sino que mi luz se brille, que mi luz se levante, que mi luz ilumine a todos aquellos que andan en tinieblas. Quiero brillar, Señor, pero no por mis propias fuerzas. Quiero brillar, Señor, en tu admirable luz
y tu hermosa gloria. Ayúdame a permanecer, sí. Ayúdame a prevalecer, sí. Pero ayúdame aún más, Señor, a sacar esas almas del reino de las tinieblas, para gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, pidiéndote, Espíritu Santo, que hay un derramar de tu gloria en la vida de estos hijos tuyos, y que sean iluminados, que sean fortalecidos, que sean edificados, para gloria de tu santo nombre, Señor Jesucristo. Bendito seas, glorificado seas. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Les amamos. Les amamos.